Dios nos dio un sueño a cada uno. Al igual que José, descubre cómo superar las pruebas que construyen carácter y fortaleza para ir del sueño al destino. Así que retomamos la lectura de este genial libro en el capítulo número 8, La prueba de la prosperidad. Si usted tiene su libro ahí, vamos a la página 140. Tal como aprendimos en el capítulo anterior, el poder probará su carácter y el dinero hará lo mismo. De hecho, el dinero es en realidad otra forma de poder. El dinero puede darnos el poder para hacer ciertas cosas y de la misma forma la falta de dinero nos impedirá hacer ciertas cosas. Por consiguiente, el dinero nos faculta hasta cierto punto. La prueba de la prosperidad es usar el dinero con sabiduría. La pregunta es, ¿qué hacemos con el poder que nuestro dinero nos trae? ¿Lo usamos como Dios quiere que lo usemos para impulsar sus propósitos en nuestras vidas y en la vida de los demás? O lo derrochamos de manera insensata o peor aún en formas que en realidad son dañinas. Esa es la prueba de la prosperidad y cada uno de nosotros tendrá que tomarla. Tomaremos esta prueba mientras vivamos en esta tierra, porque mientras estemos aquí necesitaremos cosas materiales para poder sobrevivir. Necesitamos comida, necesitamos un lugar donde vivir y necesitamos ropa. Y el dinero es solamente algo que usamos para intercambiarlo por esas cosas que necesitamos. Si usted cree que es demasiado espiritual para preocuparse con cosas materiales, intente vivir sin comida y sin ropa por un tiempo. Rápidamente descubrirá que, aunque el dinero no puede proveer felicidad o alegría, la falta de este sin duda puede causarle problemas. Por eso Dios está tan interesado en la manera en que administramos nuestro dinero. Nuestro dinero es un medio que Dios mismo utiliza para impulsar sus propósitos sobre la tierra. Dios quiere ver que la gente tenga alimento, ropa y provisión. Y Él usa gente para distribuir sus recursos. Él usa gente para distribuir dinero y hacerse cargo de las necesidades en esta tierra. Entonces es natural que Él busque a aquellos que saben cómo administrar el dinero con sabiduría, según sus principios. Él encontró una persona así en José. En Génesis 41, de los versos 2 al 7, encontramos el relato de los sueños desconcertantes de Faraón. Primero, Faraón soñó 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Las 7 vacas flacas devoraron a las 7 vacas gordas. Luego Faraón soñó 7 espigas gruesas llenas de grano y 7 espigas menudas y quemadas por el viento. Las 7 espigas menudas devoraron a las espigas gruesas y llenas. La Biblia nos dice que el espíritu de Faraón estaba turbado por estos sueños. De alguna manera, Faraón sabía que estos sueños eran significativos. Así que él buscó desesperadamente a alguien que pudiera decirle el significado de los sueños. Así es como José llegó a ser sacado de la prisión y presentado ante Faraón. Así que esta lectura va muy alineada a la lectura bíblica que leíamos previamente, en el cual se nos está haciendo un llamado de atención respecto a la importancia que tiene la buena utilización de los recursos y también de tener cuidado de realmente qué tanto estamos preponderando también el uso del dinero. El autor nos dice, ¿qué hacemos con el poder que nuestro dinero nos trae? Cuando leía este planteamiento, creo que uno de los principales errores que podemos hacer es cuando nosotros decimos nuestro dinero. Por eso quisiera tal vez el planteamiento quizás a la hora de la traducción no estuvo totalmente acertado, porque al final de cuentas no es nuestro dinero. Y usted, amigo, se puede preguntar, ¿cómo que no es nuestro dinero? Si yo fui a trabajar, según me recuerdo, yo vi que escribían en el cheque que decía que este es un pago por todo el trabajo realizado para tal, y lo depositaron en una cuenta que está a mi nombre. Quiero decirle que si nosotros leemos la palabra de Dios, Dios nos dice que Él es el dueño de la tierra y de su plenitud y de todo lo que habita en ella. Entonces, cuando nosotros tenemos ese pasaje, a veces pensamos, y entonces yo no tengo nada. Les digo, uno de los alivios más grandes que podemos tener en el tema de la administración del dinero es cuando nosotros no nos consideramos dueños, sino administradores.
Yo lo he escuchado múltiples veces a nuestro buen amigo Ronnie Madrid, en el cual él menciona que lo mejor que puede haber, en lugar de tener una propiedad de descanso en un lugar paradisíaco, es tener un amigo que nos lo preste para usarlo. Y es cierto, porque no tenemos la responsabilidad del mantenimiento, no tenemos la responsabilidad si la bomba funciona o no, si se entraron los ladrones, de pagarle al guardián y de pagarle a toda esta cantidad de personas, sino nosotros de hacer una buena administración. Nos quita responsabilidad y nos añade los beneficios. ¿Ustedes qué piensan al respecto? A ver... Dentro de la Sebas. administración considero también el hecho de la generosidad. Yo, tiempo atrás, no creo que hace mucho, yo fui mesero. Yo trabajé en un restaurante y servía y atendía mesas. Y en esa ocasión era el único que podía atender a algún que otro extranjero. Con el inglés se me abrieron varias puertas y estuve atendiéndolos. Llegó el momento en que yo un día, sábado en la noche, ya no tenía dinero para el pasaje. Yo regresaba a casa en metro y en bus y era como, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Justamente atendí a una pareja de estadounidenses y los atendí de tal forma que ellos se sintieron cómodos, agradables. Era su primera visita en Madrid y me dieron la propina exactamente lo que me costaba el boleto. Wow. Y a mí me bendijeron mucho. Y ustedes, aunque no lo crean, cuando ustedes tienen un corazón dispuesto para dar y ser generosos con alguien, no se pueden imaginar el impacto que eso puede generar. Personalmente, yo lo he puesto en práctica y muchas veces me toca con algo que no es tanto la cantidad, sino estar al tiempo. Escuchar a tiempo lo que el Señor te dice en ese momento. Y a mí me ha pasado que veo a alguien pasar y de repente el Señor me dice, tienes que darle tal cosa. Suelo dar un libro, le di un libro. Y hace 2 semanas me tocó con un chico que yo tengo el privilegio de tocar la batería y servir en la iglesia de esa manera. Y un niño pequeño, se llama Daniel, creo que tiene 6 años, siempre se me queda viendo en los servicios de habitación. Y un día se me acercó y me inspiras. Y eso a mí me conmovió. Lo que hice fue regalarle mis baquetas. Le puse un versículo y recuerda que esto es para el Señor. Entonces creo que la generosidad también puede impactar a las personas dentro de la administración de estos recursos que el Señor nos da. Definitivamente, totalmente de acuerdo. Gaby. Sí, totalmente. Yo creo que venimos de hablar del poder, de la prueba del poder, y ahora pasamos a la prueba de la prosperidad. Y sin lugar a duda, esta es una prueba súper constante y que a veces es quizás un poco más difícil. Porque cuando estamos en la necesidad, estamos muy conscientes de que tenemos que estar orando por provisión, ¿verdad? Tal vez en ese caso Sebas estaba muy consciente de esa necesidad, pero cuando todo está muy bien y el Señor nos está prosperando y todo, quizás se nos olvida más fácil. Y es donde también tenemos que someter más y decirnos a nosotros mismos, tengo que siempre estar agradecido, reconocer que no es mío, como bien usted decía, y dar gracias a Dios y que realmente reconozcamos, ¿verdad? Que al final todo lo que nosotros podemos producir es por los talentos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y que eso es el material y la materia prima para generar y que lo tenemos que hacer como una decisión propia, porque no es como que necesitemos algo o estemos en necesidad, entonces es un poco más difícil. Y que como dices, si viene de Dios es porque algún propósito tiene de parte de Dios. Total. Hay que hacer algo con lo que Él nos está dando, porque efectivamente, y creo que lo hemos visto y el reto es para que lo podamos intentar ver en esta semana, si no lo hemos hecho antes, pero cuando nosotros damos, el Señor se encarga de darnos, siempre bajo su voluntad, no imprudentemente, sino creo que en esa íntima relación con el Señor, estar constantemente preguntándole, Padre, este dinero yo lo he dispuesto para dárselo a otras personas. ¿Cómo quieres que lo invierta? ¿Cómo quieres que lo use más bien? Y creo que es ese ejercicio. En lo personal, desde muy pequeña me gustó apartar, aparte del porcentaje del diezmo, un porcentaje de generosidad. Aparte del porcentaje del ahorro, tenía ese pequeño porcentaje que tal vez no era mucho en el primer salario que uno tiene de joven, pero era la intención de decir, Señor, yo tengo que recordar que eso no me lo estás dando para mí, me lo estás dando para compartirlo con otras personas. Entonces, creo que siempre es bonito tener esos retos en la semana de decir, ¿qué vamos a hacer nosotros para empezar a aplicar esto y darnos cuenta de, ¿estamos impulsando sus propósitos, como decía el autor, o lo estamos derrochando imprudentemente? Sí, yo creo que, como bien lo mencionaban ustedes, el tener recursos debe tener un propósito. Y un propósito más allá de lo que nos pueda servir o de lo que nosotros querramos querer de una forma egoísta. Póngase usted a pensar en esta pregunta. ¿Por qué habría Dios de bendecirle y darle más recursos a usted? ¿Solo porque quiere cambiar a una casa más grande? ¿Porque quiere cambiar un vehículo más grande? ¿Porque quiere, no sé, comprar mejor calidad de ropa y demás? Que eso no está mal.
Pero si eso es el único fin para el cual Dios habría de prosperar nuestras finanzas, mejorarnos en nuestros salarios, subirnos de una posición en la empresa, creo que es muy pobre el fin. Y es cuando, bien lo mencionaba Sebas, cuando lo mencionabas Lidia, Gaby, de cómo el poder nosotros ser un canal de bendición, eso faculta el que nosotros podamos abrir esa ventana de bendición para nuestras finanzas y nuestros recursos. Porque mire, tener dinero y tenerlo en abundancia no es malo. El autor nos está diciendo, el dinero no produce felicidad o alegría. Y hay frases que dice, pero qué bien se le parece, ¿verdad? Por supuesto que lo que pasa es que no hemos logrado tener esa frontera de ver que el dinero es un medio, no debiese ser el fin. Sí. Es decir, ¿por qué Dios no nos sabría dar? Miremos lo que, o recordemos lo que acabamos de leer de la palabra de Dios, de los talentos. ¿Por qué no ser los administradores de 5 que se les confían 6 más? Porque fueron los 5 que produjeron más el 1 de la persona negligente. ¿Pero para qué? La pregunta es, ¿cómo vamos a utilizar esos talentos? Y yo creo que coincidimos todos en que obviamente las necesidades personales, pero también para poder compartir con los demás. Así es. Así es. ¿Qué les parece si continuamos y le damos paso a la lectura con la segunda ronda de lectura, Gaby? Entonces, retomando la lectura, estamos ahora en el versículo 25. Y dice, entonces José dijo a Faraón, los 2 sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años y las 7 espigas buenas son 7 años. Los 2 sueños son uno. Y las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años, y las 7 espigas quemadas por el viento solano serán 7 años de hambre. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y después de ellos vendrán 7 años de hambre y será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto. Y el hambre asolará la tierra y no se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. Y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 41 de los versos 25 al 32. Y en este versículo José dijo 2 veces, Dios ha mostrado a Faraón lo que él va a hacer. Esto en el versículo 25 y 28. Dios tenía un propósito al mostrarle esos sueños al Faraón. El propósito de bendecir, proveer y librarles del hambre. Dios sabía que los 7 años de hambruna llegarían y él quería asegurarse que la gente no sufriera hambre, de manera que él mostró a Faraón lo que estaba por suceder. Sin embargo, había algo más que Dios estaba tratando de hacer. Dios tenía un plan para proveer alimento para todos durante la hambruna. Y él tenía que tener a alguien que le obedeciera en el área del dinero. Y él encontró a esa persona en José. José comprendía los principios de Dios acerca del manejo de las finanzas. Y siendo él un siervo fiel, José ofreció esa sabiduría a Faraón. Ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, nombre intendente sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y que ellos recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad del faraón y que lo protejan. Y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que el país no perezca durante el hambre. Dios tenía un plan para asegurarse de que hubiera suficiente alimento para todos cuando llegaran los años de hambruna. pero su plan habría fallado en manos de alguien que no supiera cómo administrar el dinero sabiamente. Ah, qué buena lectura, ¿verdad? Con muchas aristas que podemos ver. Particularmente me gustaría iniciar con esta. Gaby nos leía, a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. Okay, estamos hablando de que esa era la interpretación del sueño de algo que Dios ya sabía que vendría y estaba preparando para Egipto y para Israel una provisión económica a través de alimento. ¿No hubiese sido más fácil para Dios decir, en lugar de que llegue la escasez, mejor simplemente ya no llega la escasez? ¿Sí o no? Claro, ¿Tenía la facultad de hacerlo o no? Sí. Ok, entonces él en lugar de cambiar la situación,
equipa a las personas. Les comienza a trazarles un mapa, un plan, una forma de poderlo afrontar. Porque muchas veces nosotros queremos, ¿y por qué Dios no cambia esta situación? ¿Y por qué Dios permite que suceda A, B o C? Pero yo creo que este pasaje nos está diciendo las situaciones complicadas van a llegar. Y lo que Dios quiere es equiparnos con las capacidades para nosotros poder afrontarlas cuando lleguen. Y eso es más valioso para Dios, el vernos a nosotros crecer, el poder tener las habilidades, talentos, recursos para poder sobreponernos a esa situación difícil, que cambiar la situación. Es como poner al bebé, se me ocurre un bebé, ¿verdad? Lo vamos a cargar siempre para que el pobrecito nunca se caiga. Pero es necesario que el bebé comience a dar sus pasitos para poderlo hacer. Así que, ¿qué piensa Gaby? Sí, totalmente. Yo creo que aquí voy a tomar una frase que mi mamá dice mucho y es que la vida es la universidad del carácter. Y realmente todas las cosas que afrontamos en la vida son situaciones que nos están ayudando a crecer, ¿verdad? Y entonces si todo fuera muy fácil, no podríamos crecer. Y algo muy importante que yo quisiera hoy recalcar y es que tenemos que ahorrar o digamos, ser previsores con un propósito, porque si no podemos caer en avaricia, porque podemos decir, sí, estoy ahorrando y eso está súper bien, pero si lo estamos haciendo para nosotros tener seguridad y decir, bueno, confío más en ese ahorro que tengo y esa es mi seguridad, más que probablemente en Dios, que es mi proveedor, entonces ahí tenemos un problema del corazón. Entonces siempre tenemos que tener un propósito, así como en este caso, Dios estaba dando una estrategia que el propósito era que hubiera alimento en el momento de hambruna, ¿verdad? Sí, al final de la lectura, este plan habría fallado si no hubiera encontrado a alguien que supiera cómo administrarlo. En este caso, veo que José estaba en prisión, no sé cuántos tiempos estuvo ahí, yo sé que pasaron 23 a 24 años desde que lo compraron los egipcios hasta estar ya de segundo del faraón, pero me imagino que él estuvo preparándose constantemente para que en algún momento llegara esta oportunidad y él poder salvar no solo al pueblo de Egipto, sino a todos los pueblos que estaban a su alrededor. Creo que el llamado a los jóvenes es preparémonos, en humildad, sigamos creciendo, sigamos desarrollándonos y cuando llegue el momento vamos a poder impactar a esta generación de alguna u otra forma, pero administrando bien los recursos que se nos pongan, sea en una posición de trabajo, responsabilidad con otros trabajadores o simplemente nuestra vida misma. Y precisamente vemos que José desde pequeño, por alguna situación, el papá lo ponía a supervisar a sus hermanos y llega después más adelante y Potifar lo pone a supervisar su casa. Llega a la cárcel y entonces lo ponen a supervisar a los demás esclavos. Entonces creo que es también de evaluar los dones y talentos que el Señor ha venido formando y no desaprovechar ninguna situación, como decías Gaby, para construir ese carácter. Y creo que algo muy importante es recordar que en este pasaje Faraón dice, ¿dónde vamos a encontrar a otro hombre que tenga el Espíritu de Jehová sobre él para administrar lo que tenemos por delante? Y entonces creo que eso también es fundamental. No podemos solamente confiar en nuestras habilidades porque realmente si vemos a José en su momento, en un inicio era orgullo, podrían ser otros aspectos que enredaban este corazón, pero ahora vemos que es sabiamente y es porque el Espíritu de Jehová está sobre él. Entonces, mantengamos esa intimidad con el Señor. A mí me llama mucho la atención ver que en este caso, cuando mencionabas lo de José, lo importante que era en esta parte de la ecuación, él propone un plan, pero no se propone él. Así es. Total. Y eso es la parte difícil, porque nosotros queremos proponernos nosotros, pues. Y al final era el más capacitado para poderlo hacer, pero yo creo que es una buena lección decirnos presentemos resultados, presentemos alternativas, presentemos respuestas y esperemos a que se nos invite a la mesa. Sí, y yo tal vez solo quisiera aprovechar a decir algo rápidamente y es animar a los jóvenes porque realmente la década de los 20 nos capacita y es ese tiempo de poder sembrar. Y es nuestra época y una de las épocas más productivas que tenemos y que no tenemos muchas responsabilidades aún. Y entonces es un buen momento para realmente poder hacer esos graneros con propósito y de poder sembrar, porque José tuvo que sembrar y pasó en la cárcel y pasó en muchos lados y cuando llegó el momento oportuno, entonces se le dijo, bueno, estás listo y ahora te toca, ¿verdad? Pero para eso nosotros tenemos que haber cumplido ese tiempo de pasar por la adversidad
pulir el carácter y entonces también entender que no podemos confiar en nuestras habilidades, como tú decías, nada más, y tampoco caer en los trends del tiempo y decir, bueno, ahorita está de moda aprender tal cosa o esto o lo otro, sino entender que igual la palabra es ese libro de sabiduría constante, duradero y atemporal. Siempre está vigente. Así es. Queremos recordarles que estamos con el tema de hoy, que es la buena administración. No solo de recursos económicos, talentos, todo lo que usted tenga chance a poder influir, pues bueno, eso estamos conversando el día de hoy. Y queremos cerrar este segmento. Le voy a pedir favor aquí a mi mano derecha, a Lidia, que nos pueda dirigir en una oración para poder cerrar este segmento. Con mucho gusto, oremos. Amado Padre, gracias por estas palabras que tú traes a nuestra vida y a nuestro corazón. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des la valentía para analizar nuestras vidas e identificar aquellas cosas que tú estás interesado en cambiar, aquellas cosas que quizás hemos venido haciendo mal y que en este momento nos estás revelando que debemos modificar. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, llévanos a tener también consistencia, a ser prudentes, a ser como las mujeres que leíamos hace un tiempo, de estar preparados para lo que viene y de esa manera poder cumplir con tus propósitos, que nuestros recursos sean enfocados para honrarte a ti y cumplir tu voluntad. Así que, Señor, transforma nuestra vida y guíanos en esa voluntad buena, agradable y perfecta que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús exponemos esto ante ti. Amén. Amén. Vaya donde vaya.